Muchas gracias, buenas noches. Agarro la posta que me pasó Daniel ahí y bueno, vamos a estar medio literalmente en una carrera de postas porque venimos muy atrasados con el tiempo, así que bueno, vamos a tratar de ser un poco concretos. La materia que me toca a mí presentarles es Data Wrangling, un poco lo que ya se ha mencionado a lo largo de las conversaciones anteriores, consiste en tratar de transformar los datos de un dataset tomados de diversas fuentes y tratar de llevarlos a un grado de calidad suficiente como para poder avanzar en los ciclos, en los procesos, hacia otro tipo de trabajos, ya con el dataset mejorado, con el dataset eh, con más valor y con mejora de calidad. Básicamente, como ya dijeron, vamos a trabajar en Python, entonces un poco la demostración que le voy a hacer es de alguna de las funcionalidades que vamos a poder hacer a través de esta herramienta. Básicamente vamos a ver cómo abrir un dataset, cómo explorar los tipos de datos, cómo realizar algún tipo de transformación, analizar indicadores sobre variables cuantitativas, sobre variables cualitativas, visualizar los datos faltantes, los famosos datos nulos que no vienen y que hay que ver cómo completarlos, ver relaciones entre datos faltantes y buscar algunas técnicas para tratar de completarlos. Hay muchísimas técnicas para completar datos faltantes, obviamente que en esta demostración tan corta solo vamos a poder ver algunas de ellas. También vamos a explorar sobre las variables numéricas, los outliers, los valores que se salen un poco de lo que es la distribución o de lo que es el rango de valores más habitual de una variable, poder explorar cuáles son esos valores que se salen por la cota superior o por la cota inferior, y poder aislarlos para luego tratar de estudiarlos y ver qué hacemos con ellos. Este, Vamos a crear nuevas columnas y vamos a explorar las relaciones entre variables. Muchas de las cosas que vamos a ver ya Daniel las explicó ahí bastante bien, así que no nos vamos a detener en ellas. En otras que de repente sean más específicas de esta parte, sí capaz que hacemos un poquito más de hincapié y nos detenemos sobre todo en las que tienen que ver con las preguntas que están relacionadas para la encuesta, ¿no? Bueno. El dataset con el que vamos a trabajar es un dataset de la plataforma de Kaggle sobre ventas de inmuebles. Cada fila es una transacción de un inmueble y las columnas son todos los datos del inmueble que fue vendido, ¿no? Lo primero que vamos a hacer entonces es importar las diferentes librerías que vamos a trabajar. Como ven acá, las dos primeras son las que les venía mencionando Daniel, la de Pandas y la de NumPy. Y después vamos a importar algunas otras que se necesitan para hacer otro tipo de trabajo. Al igual que mencionaba Daniel, vamos a obtener el dataset desde una URL. En este caso, también podríamos traerlo directamente de nuestro espacio de trabajo o del disco, de donde sea que lo tengamos. Y acá visualizamos, hacemos una visualización muy rápida de las 10 primeras filas con este comando y vemos todas las columnas. En este caso, estamos visualizando 10 filas en un dataset que tiene 81 columnas. Entonces podemos apreciar cada una de ellas. Por ejemplo, acá nos presenta Pandas con NaN en esta columna, por ejemplo. Estos son todos datos nulos. La, la- la aparición del texto nota number ahí significa que es un dato nulo. Y bueno, con este comando podemos visualizar rápidamente y muy por encima todas las columnas que tiene. Como verán, este dataset es enorme, tiene muchísimos datos para trabajar. Una de las columnas más importantes es la final, que es la del precio de venta, la columna side price. Vemos acá columnas de tipo numéricas, de tipo de columnas de texto, y también vemos, por ejemplo, esta columna particular, que si bien es numérica, en realidad representa una clasificación de los tipos de inmuebles. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cómo transformarla en categórica. Lo primero que hacemos es pedirle a Pandas que nos dé información sobre las columnas y sobre el dataset con este comando. Como ven, con un solo comando él ya nos dice la cantidad de filas que tiene, la cantidad de columnas. Cada una de las columnas nos va diciendo el título, nos va diciendo la cantidad de datos que tiene. Acá ya vemos, por ejemplo, en esta columna que hay una cantidad de datos faltantes de los 1460 que tendría que tener, solo tiene 91 que no son nulos. Acá nos da el tipo de dato, en algunas son de tipo numérico, otras de tipo objeto. Y bueno, ahí podemos tener rápidamente una exploración de los tipos de datos que tenemos dentro de nuestro dataset. Hay técnicas incluso que vamos a ver
para rebajar el volumen de memoria que ocupa si fuese un dataset muy grande. Seguramente en el curso no vamos a trabajar con ese tipo de dataset, pero es bueno tener la técnica para descargar menos memoria ahí. Este es el comando, por ejemplo, para transformar una columna, que hoy les comentaba, la columna esta que tiene valores, si bien que son numéricos, es una variable categórica. Rápidamente acá, con un solo comando, la transformamos, le decimos que tales columnas, puede ser una lista de ellas, las queremos transformar en categóricas, y si la miramos después, ya vamos a ver que en lugar de verla dentro de las variables numéricas, nos la incluye dentro de las variables que ya son variables objeto. Con este comando describe, nosotros le pedimos a Panda que nos haga una descripción de todas las variables numéricas y que nos dé una serie de indicadores sobre ellas. Nos va a dar la cantidad de elementos que tiene cada una de las columnas numéricas, nos va a dar el promedio, nos va a dar la desviación, el valor mínimo y el valor máximo. Por ejemplo, en esta columna lot area, que son los metros cuadrados de la superficie de los terrenos, vemos, por ejemplo, que es una columna que está totalmente completa, que tiene los 1460 datos, que el promedio de metros cuadrados es de 10.500, ¿sí? Y que, por ejemplo, el mínimo se encuentra en 1.300 y el máximo es enorme, acá vemos en 215.000 metros cuadrados. Y a su vez nos da una información sobre los diferentes cuartiles en que se divide el dataset. Nos dice que, por ejemplo, el 25% de las casas se encuentran antes de los 7.500 metros, entre el 25 y el 50% de las casas vendidas en este dataset se encuentran entre los 7.500 y los 9.500, y por último, el otro 25% entre 50 y 75 se encuentran entre 9.500 y 11.500, lo cual hace que la gran mayoría de las ventas estén en estos rangos, ¿no? Luego ya sí se va a rangos superiores. También le podemos pedir con el mismo comando, pero en vez de excluir las variables de objeto y categóricas, incluyéndolas, que nos haga otro tipo de análisis estadístico donde nos dice la cantidad de filas y la cantidad de valores únicos que tiene la columna, cuál es el valor que más se repite y con qué frecuencia se repite. Por ejemplo, si vemos la columna zona, vemos que tiene 5 valores únicos y que el que más se repite es el valor RL con 1151. Pero si queremos saber rápidamente cuáles son los datos que tiene esta columna, o cualquiera de ellas que sea de tipo objeto, le ejecutamos un comando que nos devuelva cuáles son los datos únicos y rápidamente vemos la composición de los elementos que no se repiten. ¿Sí? Eso en cuanto a obtener rápidamente información del dataset en el que estamos trabajando. Después, para visualizar los datos faltantes, vamos a utilizar en este ejemplo dos librerías. La primera librería que usamos nos da un gráfico de calor acá y nos va mostrando todas las columnas que tengan datos faltantes o datos nulos, solo esas, recuerden que eran 81 columnas y en este gráfico aparecen muchas menos, ¿sí? Y bueno, las columnas que tienen el valor más clarito, más rosadito, es porque tiene menos cantidad de datos, porque recuerden que cada uno de esos rengloncitos es una fila del dataset. Es una forma rápida de visualizar cuáles son las columnas que tienen faltantes y cuáles son las columnas que tienen más faltantes, ¿sí? Pero otra librería similar, que nos presenta acá un mapa de calor muy similar a este otro, le agrega además un cruzamiento entre las variables que tienen faltantes para permitirnos encontrar grupos de datos que se presentan en común cuando falta uno, falta otro, ¿no? Por ejemplo, acá vemos dos grupos bien claros de datos que están relacionados entre sí. Y particularmente son todos los que corresponden a los datos del basamento, o a este segundo grupo a los datos del garage. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que cuando en una transacción de este conjunto de datos no hay información de garage, no hay ninguna de las columnas que tenga eso. Entonces, si recordamos, por ejemplo, lo que nos mostraba Daniel hace un rato de cómo transformar una variable, por ejemplo, la del sexo, que la transformar en una variable booleana, es probable que se nos presente acá la intención o el interés de querer determinar y juntar todas estas variables en una booleana que nos diga si tiene garage o no tiene garage, y terminemos no teniendo en cuenta el resto o las particularidades de estas columnas. Pero bueno, eso se lo dejo más a los que vienen después cuando les pase la posta. Acá vemos bien clarito, y presten atención a esto, cómo completar
un dato faltante. Porque, por ejemplo, la columna lot frontage, que es una columna muy importante si nosotros quisiéramos predecir el precio de cada transacción, tiene realmente datos nulos y no los podemos sacrificar, no podemos no tomar en cuenta 250 datos en un dataset tan chiquito que solo tiene 1500, 1460 datos. Entonces, vamos a tener que buscar una técnica para imputar esos datos, para asignarle un valor, que no es un valor real, por supuesto que no es un valor real, porque nosotros no lo conocemos, este dataset ya no tiene esa información, pero vamos a buscar una técnica lo más inteligente posible como para imputar. En este caso, lo que se nos ocurrió fue imputarle el valor promedio del barrio a esa variable. Entonces, lo que hacemos es una agrupación, que lo habíamos visto en la materia que viene antes, cómo hacer las agrupaciones, así que presten atención a eso. Y bueno, agrupamos por vecindario, por la variable neighborhood, ¿sí? Y obtenemos la media del lot frontage para cada uno de los barrios y se lo imputamos solo a los datos faltantes. De esta forma pasamos de tener 1200 datos a tener los 1460, pero si prestamos atención al promedio y a los cuartiles, básicamente no hemos alterado para nada el comportamiento de la variable en cuanto a su distribución. ¿Sí? Otra forma ya más grosera de sacarse de arriba el problema de los nulos sería eliminar directamente la columna, que era un poco lo que nos mostraba Daniel hace un rato, cómo ir borrando columnas. Bueno, hay algunas que tienen tantos datos faltantes que seguramente tengamos que tomar la opción de borrarlas, ¿no? Acá vamos a ver un poco lo que les comentaba con respecto a la visualización de datos extremos. Yo tomo la variable sale price, que es la variable principal del dataset, que es el precio al que se vendió cada uno de los elementos, y vamos a tener ahí nos calcula un poco eh, nos define a través de este gráfico, nos muestra los diferentes percentiles y a partir de esta línea hacia acá nos dice que son valores outliers, o sea que son valores que quedan un poco fuera de lo que es la distribución de la variable. ¿Y qué vamos a hacer con esos valores? Bueno, le pedimos, ¿sí?, que nos muestre un poco la descripción de esa variable y vamos a tratar de o separarlos, aislarlos, todos los valores que estén por encima de los 320.000 dólares en el precio de venta, los queremos aislar para ver cómo se comportan, a ver si podemos luego aplicar un modelo específicamente para esos datos que separamos o si los tomamos en cuenta dentro de nuestro trabajo. ¿Sí? O sea que tomamos la columna de precio y le analizamos los outliers. Acá vemos un caso de cómo crear una nueva columna. En este caso, por ejemplo, creamos una columna tomando el valor de venta de la transacción dividido en los metros cuadrados y creamos la columna metros cuadrados, que sería el precio por metro cuadrado. ¿Sí? Correcto. Pero, a su vez, quisimos también crear una nueva columna que sea el precio por metro cuadrado para cada uno de los barrios. Entonces, similar a como habíamos imputado para el lote, para la parte de los metros de frente, en este caso hacemos una agrupación por barrio, por la variable neighborhood, y le imputamos la media, ¿sí?, del valor medio por metro cuadrado para cada uno de los barrios. Y de esa forma obtenemos en nuestro dataset dos nuevas columnas, una con el precio del metro cuadrado, que si vemos que en cada una de las filas es diferente, porque es el precio por metro cuadrado de esa venta, pero si vemos acá la columna barrio, cada vez que se repite el barrio nos imputó el valor medio de cada una de ellas. ¿Sí? Acá tenemos un scatter plot que lo grafica y luego, por último, vamos a ver algunas gráficas de cómo ver la relación entre dos variables. Por ejemplo, acá vemos la relación entre el precio de venta y el área, y como vemos que tenemos datos muy alejados, por encima de los 500.000 acá en la parte de venta, o por encima de los 50.000 en el lote, en la venta del lote, vamos a aplicar rápidamente unas técnicas para recortarlos y volver a graficar, y entonces vemos que nuestra gráfica ya tiene un comportamiento mucho más estable. ¿Sí? Acá vemos la misma gráfica, pero a su vez le agregamos dos componentes para poder analizar la distribución de las variables.
Y por último, una gráfica en 3D para ya darle paso a quien quiera venir más adelante. Bueno, ahí vemos también que en la materia vamos a trabajar otros temas que no daba el tiempo para poder expresarlos, que es manejo de series, el uso de pandas y NAMFI en profundidad, operaciones básicas, todo lo que tenga que ver con formatos de datos y archivos, transformaciones de variables, agregaciones, binnings, joins para concatenar diferentes datasets, expresiones regulares y tratamiento de variables de texto. Bueno, los traje un poco a la carrera, llegando, le paso la posta ahí a Rafael, y bueno, muchísimas gracias.